Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos iniciando el programa Expresiones sobre la Libertad aquí por BM Online, Canal 21. Y este programa, esta sección del programa, por supuesto, tiene como propósito divulgar algunos temas tanto de coyuntura como de fondo. Hoy vamos a estar conversando así sobre un tema que creo que es transversal a los intereses de cualquier país y de luego de cualquier persona y familia. El tema de los impuestos. El tema de los impuestos son claves para entender si una sociedad va a desarrollarse, se va a estancar o de alguna manera va a tener cada vez más incentivos para desarrollar los conocimientos y por sobre todas las cosas las posibilidades de mejor pasar en cuanto a ahorro e inversión. En consecuencia, y me recuerdo ahora una frase del gran historiador norteamericano Charles Adams, quien hablaba que los impuestos tienen el poder de destruir. No hay impuesto que no tenga ese atributo. Todo impuesto, señora, señor, tiene el poder de destruir. Y al destruir, desde luego, nosotros tenemos que saber es si vale la pena seguir pagando impuestos. Bueno, yo personalmente creo que debemos pagar ciertos impuestos, dado que nosotros ingresamos a la sociedad política llamada Estado. Pero la pregunta es, ¿para qué vamos a pagar impuestos? ¿Qué son los impuestos? ¿Cuántos tipos de impuestos existen? Y por sobre todas las cosas, lo que yo al final voy a estar proponiéndoles es precisamente eso. Una cuestión para mí fundamental y que ya hace y forma parte finalmente de mi área, digamos, de sueños y esperanzas, como todo paraguayo. Yo creo que y cuanto antes tenemos que derogar el impuesto a la renta personal. Este programa, esta parte del programa del día de hoy, precisamente quiero dedicarle a dos personas que mucho han hecho en nuestro país. Realmente han sido patriotas, personas que han llevado a cabo la bandera de la libertad, la vida, la propiedad, de una manera que yo creo que nosotros todos de alguna manera los tenemos que reconocer porque han hecho lo mejor precisamente para nuestro país, lo mejor para cada individuo, lo mejor para cada persona, para cada familia. En primer lugar, en el área intelectual, en cuanto se refiere a la batalla cultural directamente, se encuentra el ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala, quien lamentablemente, como ustedes saben y me habrán escuchado alguna vez, o si no, solamente le hago una pequeña recopilación. El ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala lamentablemente murió hace un buen tiempo, muy joven, a los 56 años de edad, habiendo sido y obtenido la summa cum laude en ingeniería eléctrica en la mejor universidad en ese entonces, y creo que sigue siendo, de energía eléctrica, de ingeniería eléctrica en los Estados Unidos, que es la Universidad de Pensilvania. Un paraguayo que se fue a estudiar allá y obtuvo el summa cum laude. Summa cum laude significa el 5 absoluto en términos de calificación. Y hasta hoy en día no hay latinoamericano que haya logrado esa presea, esa suerte de instalación. Ahí, como siempre, era la producción de una manera eficiente y de alto nivel que tenemos aquí en BM Online. Ustedes ahí lo ven precisamente al ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala, que creo yo realmente se merece recordarlo en este espacio como una persona que realmente hizo conocer la Escuela Austriaca de Economía. Él murió en el año 2008, sí, no, perdón, en el 2018, a los 56 años de edad, producto de un cáncer. Y obviamente, ¿verdad? Yo fui una de las personas con quien tuve la oportunidad, con el ingeniero Cristaldo, de conversar en muchas ocasiones. Me aprecio de haber sido su amigo, el de toda su familia, y de luego el ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala siempre va a estar presente en lo que se denomina la batalla cultural por la libertad, porque no hay forma de cambiar un país si en primer lugar las personas no cambian en su fuero interno, no cambian sus ideas, porque si no vamos a seguir nomás en este círculo vicioso donde todo es finalmente lo mismo de siempre.
El ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala logró nada más y nada menos que el summa cum laude, habiendo logrado esa nota calificatoria o esa presea, y ningún latinoamericano lo llevó a cabo en nuestro país. Ahí está justamente el Centro de Estudios Sociales que lleva su nombre, que se llama Centro de Estudios Sociales, precisamente Porfirio Cristaldo Ayala, que nosotros, por supuesto, a través de esta institución, lo que hacemos es precisamente recordarlo y, por sobre todas las cosas, seguir sus enseñanzas. La otra persona a quien está dedicado este espacio hoy es una persona que llegó a ser senador del Paraguay. Su nombre es Alfredo Jaegli. El señor Alfredo Jaegli es, como dijo alguna vez en uno de sus memorables artículos Porfirio Cristaldo Ayala, el último de los liberales cuando defendía a capa y espada, aún estando solo allí en el Congreso, defendiendo la libertad, la propiedad en contra de las expropiaciones. Y particularmente en esta ocasión no puedo dejar de mencionar, ahí está justamente nuestro amigo Alfredo, una gran persona, realmente un verdadero liberal. Yo creo que es uno de los últimos liberales clásicos que quedan en el Paraguay, y creo que realmente se merece este agasajo que lo estoy haciendo aquí de manera breve, por supuesto, aquí en este espacio, porque además de haber sido fundador de la Fundación Libertad en su momento, y otras personas, de luego, yo creo que él siempre ha sido coherente, y a las personas coherentes con sus ideas las debemos respetar. A las personas coherentes con lo que defienden la vida, la libertad y la propiedad, siempre los debemos recordar. Y Alfredo Jaegli, en este caso sobre el tema que hoy vamos a estar hablando, fue un verdadero defensor de la libertad y la propiedad, porque fue el que más se opuso de manera tenaz, con una resistencia ciudadana propia de un patriota, se opuso a que el impuesto a la renta personal se llegara a tratar y, por sobre todas las cosas, a promulgar en nuestro país. Evitó por todos los medios, en este caso a través de argumentos, tratando de hablar, y de hecho hablaba con sus colegas, hablaba en ese entonces con el presidente, con el ministro de Economía, difundía sus ideas en los medios de prensa, diciendo de lo nefasto que iba a ser precisamente este impuesto a la renta personal, que hoy lamentablemente ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y que Alfredo Jaegli en su momento, igual que Porfirio Cristaldo Ayala, tanto hicieron para que ese nefasto y realmente nefasto tributo pueda ser parte del sistema tributario del Paraguay. Y yo recuerdo que cuando hablaba allí con Porfirio y tanto con Alfredo Jaegli, siempre hablábamos, por ejemplo, del famoso caso de Uruguay. Ustedes saben que en los años donde se debatía el impuesto a la renta personal, estoy hablando, el impuesto a la renta personal se aprobó en el año 2012, pero antes se venía, obviamente, tratando de aprobar, y justamente por eso lo estoy mencionando a Alfredo Jaegli, porque fue el que se opuso tenazmente ahí en el Congreso. Y uno de los temas es precisamente el caso de Uruguay. Ustedes saben que Uruguay no tenía impuesto a la renta personal en aquellos años, y era el país con menor evasión de impuestos. Entonces, de una manera magistral, tanto Porfirio como Alfredo decían algo que no se puede, pues, rebatir los hechos. No se puede estar en contra de lo que la realidad dice. Porque aquí en el Paraguay, algunas personas, algunos tecnócratas, algunos socialdemócratas, progresistas, y todo ello de luego contrario al espíritu de la libertad, trataron en su momento, y lamentablemente luego lograron, imponer lo que se llama ese impuesto a la renta personal, diciendo con el argumento de que había que aprobar ese impuesto porque el impuesto a la renta personal iba a cerrar supuestamente el círculo para evitar la evasión de otros impuestos y de esa manera promover la formalización. Fíjense, dos temas que siguen siendo actualísimos hoy en pleno siglo XXI, en el 2024, cuando estamos saliendo aquí por BM Online, Canal 21, el tema sigue siendo el mismo. Dicen
los promotores y los defensores de este nefasto impuesto a la renta personal, que este impuesto tiene que, en su momento aprobado, y tiene que seguir porque supuestamente cierra que no haya más evasión, uno, y el otro es para supuestamente formalizar la economía. Ninguno de los dos argumentos, ninguno de los dos propósitos son ciertos, al contrario, son absolutas mentiras y unas grandes falacias. Porque como le estaba diciendo, en aquellos años, estoy hablando antes del año 2012, cuando se aprobó este IRP, ocurre que Uruguay era un país que no tenía el impuesto a la renta personal y era en ese momento un país mucho más libre, por cierto, que ahora. Uruguay, no contando con el impuesto a la renta personal, era uno de los países con menor evasión impositiva, lo cual desmitifica, lo cual prueba, lo cual contradice y de luego desecha de una manera concreta que no es necesario tener este impuesto para supuestamente tratar de evadir impuestos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho, el ejemplo que daba Uruguay en aquellos años era absolutamente contundente. El otro elemento que siempre se trató y que hasta hoy en día se trata de imponer a través de los tecnócratas y todos ellos neo-keynesianos. Entonces es muy importante que la gente sepa, los neo-keynesianos son los que creen que hay que manipular la economía, son los que creen que el ministro de Hacienda o el Poder Ejecutivo, el senador, el diputado, ellos tienen que hacer legislaciones para supuestamente ordenar la sociedad, lo cual es, por supuesto, una noción absolutamente autoritaria, por cierto. Entonces ellos creen, y ahí va el siguiente argumento, con el impuesto a la renta personal lo que nosotros vamos a hacer, decían y siguen diciendo, que nosotros vamos a formalizar la economía. Es decir, que aquellos que no pagan impuestos lentamente iban a ir pagando porque el impuesto a la renta personal fue bajando en su cuantía para convertirse en hecho generador. En primero eran 9 millones, después 7 millones y ahora ya es 6.100.000 guaraníes y luego va a ir bajando hasta 5 millones y menos. Es decir, va a ir directamente y de manera pero contundente como una suerte de torpedo en la línea de flotación de un barco contra la gente que está queriendo precisamente mejorar sus condiciones de vida a través de sus propios salarios. No estoy hablando ni tan siquiera de ganancias de empresas o de una persona que tiene un mayor o un mejor pasar económico, sino que directamente va contra el asalariado en nuestro país. Ya eso está ocurriendo. Y la formalización de la cual hablan todos estos neo-keynesianos, estatistas hasta la médula, y que cuyo propósito es que el Estado siga creciendo, es que la formalización se hace a través del sistema impositivo, cuando que sabemos también que la formalización no es más que una forma, la única forma de corregir el problema de la informalidad en el Paraguay, que de paso es el 80% de la economía paraguaya. Ustedes se imaginan, de cada 10 personas, solamente 2 están en la formalidad en el Paraguay, 8 están fuera de la formalidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? No es porque haya falta más impuestos, al contrario, eso nos va a volver todavía más informales. La formalidad o todo lo que se denomina que pueda haber un mejor sistema ordenado en cuanto se refiere al sistema tributario, no se puede hacer poniendo, como se dice, la carreta por delante de los bueyes. La única forma de corregir estos problemas, que son, por supuesto, importante que se tiene en el Paraguay, es aumentando el crecimiento económico. Hay que incrementar el Producto Interno Bruto, hay que incrementar el crecimiento económico, y para que haya más crecimiento económico hay que reducir los impuestos, tiene que haber más libertad económica, desde luego tiene que haber más seguridad jurídica y por sobre todas las cosas tenemos que empezar a dar una señal. Y esa señal, señora, señor, además de lo que vino ahora el grado de inversión, que me parece muy importante, como ya tocamos en otra ocasión, esa señal es derogar el impuesto a la renta personal, para así recordarnos los paraguayos que nosotros no somos esclavos, nosotros somos ciudadanos. El Estado es lo que nos quiere tener a nosotros oprimidos como siervos de la gleba, como ocurría en el feudalismo.
¿De dónde sacan esa noción de que el Estado tiene que meter sus manos en nuestros bolsillos? En consecuencia, el impuesto que en el Paraguay podríamos tener en todo caso, y yo creo que tenemos que tener un solo impuesto, es el IVA y nada más que eso. En consecuencia, esta sección de este programa está recordándole a Porfirio Cristaldo Ayala, un gran liberal de ideas que mucho dio y sigue dando de luego a través de sus libros, a través de la batalla cultural. Y a la otra persona, Alfredo Jaegli, que espero esté escuchando el programa, que realmente se merece el mayor de los elogios, porque fue un patriota. Y el término patriota que aquí lo utilizo en la usanza anglosajona, porque aquí pues uno habla de patriota y quieren confundir con nacionalismo. No, el nacionalismo, el nacionalista es aquel que medio que le odia al extranjero y que no quiere que vengan ciertas influencias culturales del extranjero, que es un tema también que por supuesto podemos debatir, pero vayamos a lo correcto. Cuando yo hablo de patriota, hablo de aquella persona que está decidido en base a argumentos a defenderle al individuo, a la persona. No le defiende al Estado porque constantemente en su alma y en su espíritu y en su mente considera que el Estado es el problema. El Estado fue y seguirá siendo un problema para todos los que amamos la libertad. Y en consecuencia, aquí en el Paraguay, un país todavía subdesarrollado, que ciertamente estamos saliendo poco a poco de esa situación, lo que tenemos que hacer es precisamente sacarnos las cadenas, porque las cadenas y los grilletes que nos ponen a través de políticas equivocadas, como las políticas impositivas, como el impuesto a la renta personal, lo único que nos convierte en esclavos de unos cuantos, del Ministerio de Hacienda, hoy llamado Ministerio de Economía, y del gobierno que sea. Y no me estoy refiriendo solamente a este gobierno, me refiero a todos los gobiernos y los que van a venir. Nuestro propósito tiene que ser derogar ese nefasto impuesto, porque es un impuesto que afecta a la producción, afecta al comercio, afecta al final y al cabo su capacidad de pagar y de tener mejores bienes y servicios en su casa, señora, señor. Cuando la gente cree, no, van a pagar los ricos. Y cuando la gente empieza a pensar así, pues hay que decirle en términos así concretos y en términos económicos, que cuando se piensa favorecer a los pobres sacándole al rico, lo que en realidad estamos haciendo es perjudicando y dañando al pobre. Porque el pobre, la única forma de poder salir de su situación es que haya más ricos, que haya más riqueza, que haya más emprendedores, que haya más empresarios. El Paraguay necesita de cada vez más emprendedores, de gente que realmente conjugue el capital y el trabajo y tenga un talento especial que se logra a través de una cuestión que se puede decir innata, porque hay personas que tienen esa capacidad innata de producir cada vez más bienes y servicios y comercializar. Y hay otras personas que por supuesto pueden tener la capacidad de gerenciar, ¿por qué no? Y que es muy importante. Hoy las empresas necesitan de buenos y cada vez más calificados gerentes. Pero la realidad es que la riqueza no es el resultado de una dádiva, de una cuestión que viene del cielo. La riqueza es el resultado del ahorro y la inversión, y la innovación y la creatividad de ciertas personas que por A, B motivos le ofrecen al consumidor lo que el consumidor está demandando. Y en consecuencia, si el consumidor demanda un bien o un servicio, pues le premia a esa persona que está ofreciendo ese bien. Y en consecuencia, y esto es muy importante también que usted sepa, señora, señor, no es que el empresario, el emprendedor es el que manda en una economía. La gente pues dice, no, ese es tal persona. Al contrario, en realidad en una economía libre de mercado no manda el empresario, manda al consumidor.
porque el consumidor es el que va a decidir qué comprar, qué vender, qué producir o no producir, si se tienen que utilizar mejores técnicas, si se puede finalmente llevar a cabo con más capitales o menos capitales, o se necesita finalmente una política mejor de marketing. Es decir, una miscelánea de situaciones, una suerte de abanico de posibilidades que solamente el hombre y la mujer en libertad puede darse cuenta de esa situación. Cuando la persona está oprimida y tiene cada vez más impuestos y sabe que tiene que pagar un IRP, un impuesto a la renta personal, todos los años porque es una confiscación del ahorro, pues le estamos haciendo lo peor a esa persona. Lo que nos están haciendo es desincentivar nuestra creatividad, nuestra capacidad. Nos están haciendo finalmente personas que no pueden disponer de lo suyo. Y ese impuesto a la renta personal, por cierto, es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución del Paraguay habla precisamente de la protección de la propiedad privada. Y la gente muchas veces cree que la propiedad privada se refiere a un terreno, se refiere al auto. No, la propiedad privada son tus ingresos. La propiedad privada es lo que vos podrías ganar si haces un buen negocio. La propiedad privada es lo que ganando finalmente le haces ganar a otras personas. Porque no es que la persona solamente una gana, sino que todas se benefician. Eso es lo que decía el gran fundador del liberalismo económico, que se llamaba Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones. Es decir, la famosa teoría de la mano invisible. No es por la buenaventuranza o el altruismo del panadero o del cervecero que tenemos el pan y la cerveza en nuestras casas. No es porque ellos piensan en la gente, en que van a tener y producir más cerveza o panes, decía Adam Smith, sino que por su propio interés. Lo que está pensando esa persona que nos va a proveer cuando abrimos nuestra heladera, cuando usted, señora, señor, se va a abrir su heladera, llega a su casa, luego de un calor, prende su aire acondicionado. ¿De dónde usted cree que salió el aire acondicionado? El aire acondicionado salió de una persona que tuvo la capacidad y se llamaba Carrier. Carrier es el que inventó el aire acondicionado y que ahora, por supuesto, lo vamos a usar cada vez más constantemente porque se está viniendo, como sabemos, el verano, o puede ser el mismo invierno cuando algunas personas utilizan calefacción. Entonces, pensando en sus propios intereses, desde luego las personas promueven el bienestar de otras personas sin saber quiénes son esas personas. Esa es la teoría de la mano invisible. Esa es la teoría de la libertad, donde cada persona, buscando de luego beneficiarse, también le beneficia a otras personas. Ahí está justamente el señor Carrier cuando empezó su actividad realizando el primer aire acondicionado. Es impresionante. ¿O usted qué creen que el señor Carrier pensaba solamente en beneficiarle a las personas? Desde luego que lo hacía con eso, pero él sabía que con este fenomenal y extraordinario invento, él también se iba a beneficiar porque él iba a tener unos ingresos extraordinarios que no lo haría cualquier persona. Es decir, en manos de esa persona que hoy está en el mercado 4 o que está en todos los lugares, gracias a ellos nosotros tenemos el pan, las hortalizas, el jugo, la carne en nuestros hogares. Y el impuesto a la renta personal, igual que el impuesto a la renta empresarial, es una confiscación, es una inhibición, es un desestímulo. Eso se llama, en términos de la economía, desincentivo. La palabra incentivo en la economía es fundamental para entender esta cuestión. Se desincentiva cuando yo sé que una parte ya de lo que yo preferiría guardar para un negocio, para una actividad, ocurre que yo ya sé que va a desaparecer. O sea, ese 10% que le vuelvo aquí a advertir a la ciudadanía. Muy pronto, acuérdense de mí, no es que yo quiera hacer Nostradamus aquí,
Pero muy pronto yo les puedo asegurar que ese 10% lo van a querer aumentar al 13 o al 14%, porque hace falta supuestamente formalizar la economía y que es una forma de cerrar la economía para que no haya más evasión. Lo que va a haber es más evasión y más informalidad con esa teoría estatista de más impuestos y más tributos. El impuesto a la renta personal, además de ser una confiscación del ahorro. El ahorro solamente se puede lograr, y esto la escuela austríaca de economía con Menger, von Mises y Hayek lo explicaron demasiado bien. Y es lo que Porfirio Cristaldo Ayala y Alfredo Gaeli en aquellos años ya lo decían de una manera correcta. El ahorro solamente se puede formar a través de la abstención del consumo presente para diferirlo para el futuro. Yo dejo de consumir en el presente para dejar una parte de mi dinero para utilizarlo en lo que a mí me parezca correcto en el futuro. Es lo que se denomina en términos de la economía, así más concreta, la ley de la preferencia temporal. Es decir, las personas ciertamente preferimos consumir todo en el presente, pero si consumimos todo en el presente no vamos a poder lograr el ahorro. Y el ahorro puede ser pequeño o grande. Puede ser un 100.000 guaraníes mensuales, o puede ser 1.000.000, o puede ser 10 millones de guaraníes mensuales. Eso, por supuesto, le cabe ya a cada persona de acuerdo a su situación socioeconómica y de acuerdo a lo que esa persona está teniendo en su vida. Cada cual, por supuesto, sabe de dónde finalmente le aprietan los zapatos. Pero la realidad es que el ahorro es una cuestión que la economía ha probado. La economía ha probado que no puede existir inversión de capitales, de más fuentes de trabajo, de mejores condiciones de vida, de tecnología, más fábricas, etcétera, sino hay previo ahorro. Y el impuesto a la renta personal confisca nuestro ahorro. Entonces, acá estamos, señores, con un problema grave de conocimiento y de reconocimiento de dónde está el problema. En un país donde necesitamos inversión, precisamente lo que hacemos es destruir la causa de la inversión. La causa de la inversión es el ahorro. Y el impuesto a la renta personal y el impuesto a la renta empresarial también, por cierto, son sencillamente una forma de destruir el ahorro. Y cuando nosotros destruimos el ahorro, no puede haber inversión. Entonces la gente dice, ¿por qué los niños no tienen comida cuando van al colegio? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué existe la pobreza extrema? ¿Por qué le vemos a la gente deambulando por las calles sin poder tener la oportunidad de tener un empleo cada vez mejor? Y se debe a que ese empleo no existe porque no hay circulación de riqueza. No hay suficiente circulación de ahorro e inversión. Eso es lo que se denomina, de paso también, la teoría del laissez-faire, laissez-passer. Dejen circular la riqueza, dejen circular la producción. La gente va a cooperar entre sí. Solamente los criminales y de luego el propio Estado, donde muchos de los criminales están, son los que quieren confiscar y impedir que la gente pueda cooperar libremente entre sí. Dejemos que la gente coopere. Esta ha sido la causa, señora, señor, por el cual Estados Unidos se hizo grande. Esta ha sido la causa por el cual Inglaterra, el norte de Holanda, se hicieron desarrollados. Eso pues es lo que decía justamente Milton Friedman, el Nobel de Economía. No hagan ustedes los países pobres lo que hicieron los países, lo que hoy están haciendo los países ricos. ¿Qué están haciendo hoy los países ricos? Más impuestos, más endeudamiento, cada vez más una suerte de maraña de burocracia, etcétera. Cuando que los países, para volverse ricos, decía Milton Friedman, lo hicieron con pocos impuestos. Y en el Paraguay todavía estamos a tiempo de impedir que venga algo peor. ¿Por qué nosotros vamos a parecernos o vamos a de alguna manera emular, copiar lo que se hace o lo que se hizo en este caso en Argentina y que ahora está tratando de corregir Javier Milei? ¿Por qué vamos a tener que llegar a esa situación? ¿Por qué vamos a tener que aumentar los impuestos, aumentar las regulaciones, aumentar el endeudamiento y luego eso se convierte en una bola de nieve que
¿cae sobre quién? No cae sobre el Estado. No cae finalmente sobre los que hicieron esa bola de nieve. Los que hicieron esa bola de nieve lo que hacen es empujarle ¿sobre quién? Sobre usted, señora. Sobre usted, señor. Sobre usted, joven, que quiere salir adelante. Que lo que quiere es entrar a la universidad o la facultad para poder estudiar. A usted, joven, que probablemente lo que está queriendo ser un emprendedor, colocar su propio negocio, y le felicito, enhorabuena. El Paraguay necesita de emprendedores jóvenes que puedan hacer su propio capital, su propia inversión. Pero aquí en el Paraguay lo que tenemos es una telaraña que de alguna manera está creciendo. Y esta telaraña es la que hay que cortar, señores. Esta burocracia inmensa y estos impuestos, porque cada vez que nosotros tenemos cada vez más impuestos, pues lo que creamos son más órganos de control. Usted se va al ministerio, ahora que se denomina de economía, no solamente aquí en el Paraguay, en cualquier parte del mundo, y lo que va a ver que en lugar de ver de repente 10 funcionarios, probablemente usted entra en ese edificio y no es solamente en la oficina 1 o 2 la que está desarrollando o controlando lo que usted está haciendo con su dinero. Llámese el IVA, llámese el impuesto a la renta empresarial o llámese el impuesto a la renta personal. No, es un ejército de funcionarios que están mirando allí como una especie de Big Brother, la suerte, como decía Orson Welles, el gran hermano, y te ven ahí en Instagram, te ven en Facebook, en Twitter. ¿Dónde este señor se fue de vacaciones? ¿Por qué este señor se pasea? Y vienen y controlan tus ingresos, porque ellos tienen el acceso a tus ingresos y ven, pero ¿cómo es posible? Este señor se va a pasar sus vacaciones a Buenos Aires, se va a San Pablo o se va al Mediterráneo y ocurre que no paga todos sus impuestos. Le vamos a intervenir, le vamos a perseguir, le vamos de alguna manera a poner una suerte de zancadilla. Entonces ocurre que ahora las personas estamos siendo de alguna manera controladas, y eso es lo que se denomina el Inquisition Power. ¿Qué quiere decir Inquisition Power? Poder de inquisición. Y esto que le estoy diciendo, señora, ahora, ocurrió y ocurre hoy en día con el impuesto a la renta personal. ¿Y sabe dónde? ¿Usted sabe dónde está ocurriendo este Inquisition Power? En los Estados Unidos de Norteamérica. Un comité del Senado norteamericano llegó a estudiar lo que significa el impuesto a la renta personal y encontró en las 30.000 páginas que tiene ese impuesto, llámese reglamentaciones nuevas, agregados, 30.000 páginas, encontró que no se podía resolver un problema por el cual una señora debía $2 en su declaración del impuesto a la renta personal, y a la señora se le tuvo que multar por $100.000 y debía $2. Imagínense ustedes si en un país donde las instituciones todavía funcionan, ¿por qué no va a ocurrir eso aquí en nuestro país, donde declaradamente nosotros tenemos una baja todavía calidad institucional, donde desde luego, si cada vez más le estamos haciendo crecer al leviatán ese del Estado, desde luego cada vez menos libertad vamos a tener? Ese es el problema de fondo, señores. Entonces, cuando la gente habla del tema de la inseguridad, cuando la gente habla que no encuentra empleo, cuando la gente habla que no se puede al menos disponer de una parte de su dinero para irse de vacaciones, cuando la gente habla que le quiere enviar a su hijo, a su hija, a un mejor colegio, cuando la gente habla que, ¿por qué no? Yo no pude ingresar a la universidad, pero yo quiero que mi hijo o mi hija, ¿por qué no? Si quiere, puede ser una emprendedora, un emprendedor, o si quiere que vaya a estudiar a la universidad y no lo puede hacer, tenemos que empezar a darnos cuenta dónde está la causa. Y la causa no es que el paraguayo sea haragán, como los autoritarios tratan de decirnos. La causa está en un sistema político, económico, que estamos todavía a tiempo de corregir. Por eso vuelvo a decir, ¿para qué esperar
llegar al nivel o a lo que le pasó a Argentina. Y pongo Argentina porque está acá. Pongo Argentina porque está aquí, de este lugar. Está a 40 kilómetros de Paraguay, de Asunción. Estamos a 40 kilómetros de la frontera. Cruzás ahí el Pilcomayo y está Clorinda. Estamos a 40 kilómetros. En ese país extraordinario que llegó a ser una de las potencias, estaba entre los 10 países, e incluso hay estudios que dicen que llegó a estar en el primer lugar. Era la nación más próspera del mundo, la Argentina. ¿Qué pasó en ese país? Las ideas importan. Acá, señores, tenemos que darnos cuenta que está la idea de la libertad y la idea del estatismo. La idea del individuo y la idea del colectivismo. La idea de los que quieren vivir en paz cooperando y la idea de los que quieren imponernos su estilo de vida a través de la fuerza, a través de la ley. Ese es el tema de fondo. Y lo fue en la antigüedad. Y lo sigue siendo hoy. Porque el espíritu del liberalismo, el espíritu del libertarianismo es ese. Una permanente crítica a todos los que de alguna manera quieren dirigir nuestras vidas. Y que la libertad no puede ser sojuzgada. Porque la libertad es la forma de emancipación de los pobres para de alguna vez tener oportunidades que sus padres y sus abuelos nunca tuvieron. Por eso es que el impuesto a la renta personal y concomitantemente el impuesto a la renta empresarial deben ser derogados. Por eso dije en mis redes sociales, justamente, como quizás preparando el programa de hoy, ya lo dije el viernes creo, nosotros en el Paraguay logramos el grado de inversión. Me parece muy bien, yo creo que eso hay que realmente festejarlo, pero acuérdense, no basta con festejarlo, nosotros no podemos dormirnos sobre los laureles, no podemos ponernos en la hamaca ahí, tocar la guitarra y esperar que vengan el ahorro y la inversión, como todavía algunos creen. No, señores. El grado de inversión exige mucha responsabilidad. Y yo creo que el primer paso que tenemos que hacer para dar una señal a los mercados, tanto nacional como extranjero, que significa nada más y nada menos darle incentivo a los individuos, al hombre y a la mujer, la primera señal que yo creo que el gobierno debe hacer son dos cosas. Y le sugiero al gobierno que haga lo siguiente. Yo como ciudadano paraguayo, un simple ciudadano, le sugiero lo siguiente. Que conforme un equipo de reformas inmediatas en el Paraguay. Porque acá si no hacemos las reformas, estos señores se puede poner castaño oscuro. Porque las tasas de interés en los Estados Unidos siguen siendo altas. Las inversiones que podrían venir siguen yéndose a los Estados Unidos. Y estamos con este fenómeno de la niña y el niño que siempre mantiene en vilo nuestro sistema productivo, que prácticamente tiene el 40% del Producto Interno Bruto. En consecuencia, hagamos un proyecto, un equipo reformista para iniciar las reformas de fondo. Sector eléctrico, sistema previsional, el código laboral, etcétera, y con una señal positiva que va a ser importante que lo hagamos ya nomás. Deroguemos el impuesto a la renta personal. ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Cómo te va? ¿Por qué hay que hacer eso? Y porque en primer lugar es una confiscación del ahorro. ¿Así? Segundo lugar, no ha cumplido, y de hecho nunca cumplió con su objetivo supuestamente de impedir la evasión y formalizar la economía. En consecuencia, no tiene razón de ser. ¿Y esas reformas de las que hablabas? Y la reforma la que estoy hablando, yo creo que el gobierno tiene que formar un equipo reformista, un equipo de reformas, y que invite y directamente envíe con una batería, así 3, 4 proyectos, sector eléctrico, sistema previsional, mercado laboral, al Congreso, para que ya a partir de este año se estudien y lo aprobemos el año que viene. O sea que luego del grado de inversión
el siguiente paso es derogar el impuesto a la renta personal. Así mismo. Eso no tiene que haber ninguna duda. Porque ¿Por qué se sigue sosteniendo eso entonces? Y porque en el pensamiento neo-keynesiano creen que el Estado puede sacarle la plata a los que supuestamente más tienen, cuando que en realidad hoy el impuesto a la renta personal, Bruno, ya es a partir de 6.100.000 guaraníes. ¿Ah, sí? A partir de 6.100.000 guaraníes, obviamente la gente empieza a pagar. Y hay un anteproyecto, Bruno. Esto es para que la gente de aumentar el impuesto del IRP. Bueno, pero hay que alzar entonces ¿cómo se llama? No. Lo que se le paga a la gente, el primer pago, ¿cómo se llama eso? El sueldo mínimo. El sueldo mínimo. Entonces, alzar el sueldo mínimo a 6 millones y ahí se empezaría a pagar en todo caso. Ahí van a pagar con todo. Con gusto van a pagar. ¿No te parece? Claro. Pues si vos tenés un sueldo mínimo de 2.700.000, yo le pregunté acá al ministro. Sí. No sé si escuchaste la entrevista con el ministro Fernández Baldovino. Escuché. Me parece que no. Vos escuchás solamente lo que vos decís. Vos tenés que escuchar la otra campana también. Demasiados años ya escuché lo que otros dicen, Bruno, y creo que casi todos están equivocados. Pues, son todos estatistas. Bueno, pero yo le son pregunté... todos estatistas, ¿para qué le voy a seguir escuchando? Yo le pregunté, no, ¿por qué el sueldo mínimo no se eleva? Le dije. ¿Por qué tiene que ser? Y bueno, me dio una explicación que, o si no... van a ser algunos los que puedan cobrar y después la gran mayoría los que no, y van a ser despedidos de las fábricas, de los trabajos, etcétera, etcétera. En fin, pero yo sostengo que con la elevación de todos los costos acá de la canasta familiar, el sueldo mínimo es un sueldo mínimo, muy mínimo. Pero Bruno, acordate nomás que el sueldo mínimo tiene el nombre de sueldo oficial. Y eso es contrario a la libre contratación que se tiene que hacer en vos que sos empleador y con el trabajador. Eso se tiene que establecer de común acuerdo, porque el sueldo mínimo es una obligación que proviene del pensamiento estatista y que fue aprobado en el Código Laboral en el año 1991-92, cuando en su momento, de paso también, casi todos los partidos eran tremendamente estatistas porque todos estaban contra Stroessner. Claro. Entonces, como estaban contra Stroessner, se plasmó todo eso en la Constitución. Más derechos, exactamente. Cuando que en realidad fue un grave error. El sueldo tiene que ser un contrato abierto y libre entre dos personas. Yo te puedo asegurar, Bruno, que aquel que está ganando hoy 2.800.000, que es el sueldo mínimo hoy, podría ganar... ¿2.800.000? 2.800.000. Podría estar ganando el doble si pactara libremente. Pero como el trabajador, vos tenés que pagar 16% y el trabajador tiene que pagar el 9%, ese es un costo que recae sobre el sueldo. 25% nomás ya debería agregársele si no fuera obligatorio el IPS. El IPS no tiene que ser obligatorio, Bruno. El IPS tiene que ser voluntario. Si yo me quiero ir a Sismed, valga la publicidad, ¿verdad? Me voy a Sismed o me voy al Británico, que yo elija dónde poner mi dinero para mi salud y para mi jubilación. ¿O acaso las personas no son lo suficientemente razonables para elegir dónde colocar su dinero para su ahorro y su salud? Y bueno, seguramente todos los caminos conducen a Roma o al IPS, porque todo funciona de maravilla. Y todo funciona, claro. Funciona bien. Vos llegás a las 7 de la mañana y te atienden 7:20. Ah, sí. Perfecto. Pero de la noche, seguramente. Claro. Hay que hacer PM, ¿verdad? Y una AM. Pero hay que hacer también BM, porque tienen que estar ustedes con BM, que es nuestra radio digital, nuestro canal digital de televisión, y aquí todos los lunes con el querido Víctor Pavón, abogado, economista, investigador, político, escritor, Herea. ¿Qué pasa con esta, no sé si es inseguridad o forma parte del mundo del narcotráfico, este asesinato ahí en su propia cama, el de el diputado Lalo Gómez? A ver, ¿qué decís vos acerca de esta noticia, que es la noticia del día, por supuesto? Bueno, mi primera lectura, Bruno, es que esto muestra el grado de inseguridad que se tiene en el Paraguay y la falta de institucionalidad. ¿Por qué inseguridad?
porque nada más y nada menos que se le ha matado a un diputado con el cual uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo, puede ser narcotraficante o no. Eso se tiene que estudiar y obviamente para eso están las instituciones. Pero cuando las instituciones no funcionan, entonces entran un grupo supuestamente de policías, que parece hay que investigar de dónde vino la orden para entrar en la casa de un diputado, porque en el artículo 191 de la Constitución habla precisamente de la inmunidad. Sí. No se puede ingresar a la residencia o a la casa de un senador o un diputado sin una orden judicial que esté previamente comunicada al mismo Congreso, porque el senador o el diputado tiene inmunidad en tal sentido, y solamente puede ser perdida esa inmunidad por sus pares. Esa es una tradición que ya viene de la Carta Magna inglesa, precisamente para que el senador y diputado pueda llevar a cabo su actividad como tal. Y tiene que estar durmiendo con el arma, entonces. Y tiene que estar durmiendo como el arma. Con el arma. Nosotros ahí estamos... aparece el arma. Mira, Bruno, nosotros podemos perder el grado de inversión por esto. Que acaba de sudar. Sí. Claro. A fin de año, a principio de año, puede venir Moody's, que nos dio la calificación, y otras que todavía no nos dieron, como la Standard & Poor's, y decir, señor, está todo muy bien, le agradezco mucho lo que ustedes están haciendo. Pero hay mucha inseguridad. Pero la inseguridad que ustedes están mostrando, a mí me dice que ustedes no están preparados para recibir inversiones. Y este hijo de este señor, según la Fiscalía, imputa a Lalo, su hijo y otros tres personas por vínculos con la organización de Pavao. Pucha, justo me tocan a mi pariente acá. Ah, sí. Pavao. Víctor Pavao. Claro. La sorpresa. O sea que te puedo contar una anécdota. Sí. Me estaba yendo por una cuestión así circunstancial. Me fui a la fiscalía. Y un colega de la facultad, en un momento... En ese momento Pavao estaba en su cumbre en los medios de comunicación. Entro yo en la fiscalía, están todos los fiscales, los policías. Pavao, me dice. Todas las miradas hacia vos. Pues ya me olvidé que yo no era todavía cinturón negro en ese momento. ¿Sí? ¿A vos sos cinturón negro? No, practiqué un poco. Pero no llegaba a negro, por favor. ¿Y un poco de manejo de arma, cuchillo, eso, pero no, hasta ahí nomás. Pero así como se desplazan las cuestiones acá, digamos, cómo se vive o convive últimamente, parece el lejano oeste, más o menos, esta zona. Vos sabés, Bruno, o sea, por lo menos el norte del país. Cuando los colonos, o sea, Inglaterra, o sea, Estados Unidos ya conquistó el oeste, la conquista del oeste norteamericano, se hizo con una ley, y se llamaba la ley del rifle. La ley del rifle. Vos llegabas a tu casa, ¿entendés? Y alguien entraba o alguien quería y le disparabas. Claro. La ley del rifle. Y eso más o menos aplicó acá. Y eso es lo que se está aplicando. Y la ley del rifle es una cuestión peligrosa. Porque ¿cómo se va a defender el débil y el inocente de esa ley? Va a sobresalir siempre el más fuerte. El que tiene más medios y capacidad de defenderse. Pero el hombre común y la mujer común de la calle está totalmente indefenso. Eso no es tolerable. Por eso, y volviendo al tema que estás tocando, Bruno, este es un tema muy serio para la política y la economía del Paraguay. Sí, es fundamental porque estamos todos indefensos, al parecer, se juzgue o no. Eso tiene que ser, la justicia tiene que realmente entrar en esa tesitura respecto a este señor, si es culpable, si no, pero estamos hablando de vidas humanas y cómo muere durmiendo, más o menos, estaba en la cama y le metieron 4 balazos, más o menos, y uno de ellos en la cara a este señor. Dios mío, la sorpresiva imputación del Ministerio Público contra el diputado abatido Eulalio Lalo Gómez, su hijo y otras 3 personas, 2 de ellas directivos de un banco, llegó casi en simultáneo con los operativos en Amambay, allá arriba, y vincula a los imputados con grupos criminales nacionales e internacionales. Así mismo. El narcotráfico se volvió un problema internacional, Bruno, porque ya va más allá de las fronteras de cualquier país. Y cuando los países empiezan a caer en lo que se llama la narcodemocracia o el narcoestado, pues ahí tenemos un problema muy grave.
Primero, las inversiones no vienen, solamente vienen para algunos y se crea lo que se llama la sociedad del privilegio. Y de esto tienen culpa todos los ingleses. Los ingleses. En el año 1839, para fijar nomás el origen de toda esta cuestión del narcotráfico. 1839. 1839 los ingleses llevaron el opio a China. Sí. Los chinos, por supuesto, probaban el opio y les gustó, ¿verdad? El problema es que era un tranquilizante, era un anestésico, pero después se convirtió en una adicción. Y cuando vino un rey en la China, de una dinastía que no recuerdo ahora, tiró todo el opio al mar. ¿Sí? Y quiso ingresar a un barco inglés para también allanarlo y destruir el opio que tenían. Y ahí le declara Inglaterra la guerra a China. ¿Sí? Y China fue el que llevó después, a comienzos del siglo XX, 1900, el opio a México. Sí. Y de ahí a México entró a Estados Unidos y ahí vino todo este problema que hasta hoy día tenemos. De China a México, ahí cruzó el Pacífico. Así mismo. Bueno, volviendo a nuestro mundo acá, que se parece cada vez más al lejano oeste, la hija del diputado Gómez, abatido en Amambay, exige respuestas de lo sucedido al presidente Santiago Peña. Larisa Gómez, con S de... ¿Es con S o es con Z? ¿Cómo es ahí? Porque Larisa Gómez es con S. La hija del diputado Eulalio Lalo Gómez, y Gómez, acá nombrando a su padre, es con Z. Así que, ¿quién se pone de acuerdo? Esta es la noticia de última hora. Con S es. Exigió Larisa Gómez. Bueno, Gómez Gómez viene del mundo portugués con S, y Z es del mundo Gómez, del mundo español, castellano. Larisa Gómez exigió respuestas al presidente de la República tras la muerte de su padre en un procedimiento realizado por la Policía Nacional en la madrugada de hoy lunes en Pedro Juan Caballero, allá en el Amambay. Qué terrible. Y ahí está el diputado con sus dos hijos. A su hija y su yerno, su hija y su yerno. Qué impactante habrá sido este amanecer para esa gente. Te puedes imaginar a las 3 de la mañana. Dios mío. Que te ingresen a tu casa, empiezan a disparar. Habría que poner, no sé si te parece, Bruno, el artículo creo que es el 191 de las inmunidades. 191 de inmunidades. Porque ahí está el error que se cometió y producto de lo que causa este problema con el cual estamos hablando. Vamos a buscar hijo, ahora. La policía y la fiscalía le estaba buscando al hijo del señor que murió. Claro. Entonces, y el padre quiso defender su casa, su propiedad. Pensaron que se fue a la casa del padre. Ahí está, artículo 191. De las inmunidades, dice. Esto de la Constitución Nacional. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el día del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito y que merezca pena corporal. Pero ese artículo es más largo. Acá están poniendo, es más largo. A ver un poco si es más. Vamos a leer con todo el largor necesario el artículo, porque ahí está la causa de este es problema. muy importante. A ver si ponemos de vuelta artículo 191 de las inmunidades. Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Por algo ya tiene inmunidad. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el día del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su misma residencia. Dará cuenta también de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes en la brevedad. Cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si da lugar o no al desafuero para ser sometido al proceso. En caso afirmativo, a ver qué más dice, le suspenderá en sus
propios fueros, o le suspenderá los fueros. Así caso mismo. afirmativo. Pero nada de eso ocurrió, ¿verdad? Nada de esto ocurrió y lo Le que metieron ocurrió, 4 balazos. Totalmente. Lo que ocurrió es muy sencillo, Bruno. Ahora, acá hay un problema en el orden de mando. Acá, y tiene razón la hija al decirle al presidente Peña, para que haya una explicación, pues el presidente tiene que salir a dar esa explicación. Pero él está en Costa Rica ahora. Y bueno, entonces la persona que realmente tiene la responsabilidad directa es el ministro del Interior, Enrique Riera. Ah, sí, Enrique Riera tiene que saber qué pasó acá. ¿Y el vicepresidente? El vicepresidente Porque también. él está como ocupando el lugar del presidente ahora. Funge directamente como presidente en este momento. Sí, es cierto, claro, tenés razón. Tenés razón. Claro. Pero a lo que voy nomás, Bruno, fíjate vos que hay una orden judicial. La orden judicial es para allanar la casa del hijo del ahora fallecido. Perfecto. Llegan a la casa y como se da cuenta el hijo de que obviamente no vienen con características non santas. No vienen con caramelitos. Porque el allanamiento, y esto es una cuestión internacional, Bruno, no solamente de nuestro derecho penal, solamente se puede hacer en horas diurnas. No sí. se puede, se tiene que hacer entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Pero gran dato ahí ya empieza el problema. Gran dato el que das. Es un dato, o sea, el juez y esto emite vinieron la a matarlo, lo mataron a las 3 de la madrugada. A las 3 de la mañana. O sea, esto estaba en su cama durmiendo. Acá estamos hablando de una ejecución. Totalmente. Ejecución. Entonces, cuando la policía recibe la orden del juez, son los fiscales los que van acompañados de la policía. Primera pregunta, ¿cómo es posible que los fiscales, que son todos abogados y que deben conocer esta cuestión de los allanamientos, van a irse a la casa, en este caso del encausado, del hijo del señor que hoy falleció, a esa hora? Primer gran error. Sí, claro. Y tiene toda la razón, el hijo, no lo defiendo, pero tiene toda la razón. Es lo mismo que se vaya alguien a mi casa, lo veo rodeado de gente que viene a querer llevarme, yo huyo. ¿Y por qué huyo? Por una cuestión muy sencilla. El horario donde se está llevando a cabo ese allanamiento no es lo que establece el Código Procesal Penal. Y en consecuencia huye. Probablemente pensaban, bueno, usted se va a la casa de su papá, que es diputado. Pero este señor, bueno, evidentemente ya no huyó, sino agarró el arma y empezó a disparar. Y sí, perfectamente. Mientras le disparaban a él, él también hizo lo propio. Perfecto. Hasta ahí, digamos. 4 pero eso no balazos. Le saca responsabilidad a la policía y a la fiscalía, Bruno, de algo muy importante. Sí. El horario en que se hace este allanamiento. Y número 2, ¿por qué se van a hacer ese allanamiento a la casa de un diputado en ese horario cuando ellos saben dónde queda la casa? Nada más y nada menos del diputado, ya del papá, del diputado por el departamento de Amambay. Ellos debieron haber rodeado, en todo caso, la casa, haber tocado a las 6 de la mañana. Señor diputado, queremos, si usted nos permite ingresar a su casa porque queremos buscar a tal persona, que es su hijo, que ya no se pudo haber escapado porque la casa está rodeada. Pero lo que no pueden hacer es entrar. Porque tiene lo que se llama el privilegio de la inmunidad. Tiene inmunidad, pues. El artículo 191 de la Constitución es muy claro. Ese puede ser el tema, Bruno. Lo que pasa es que siempre estas cosas hay que mirarlo desde el punto de vista de la estricta justicia. Porque uno se pone hacia un lado y cree que por ese motivo entonces uno le defiende al bandido o le defiende al narcotraficante. No, todos somos iguales ante la ley. Y lo que se todos hizo acá, somos bandidos. Todos somos iguales ante la ley. Y en consecuencia, cuando se hace estos tipos de procedimientos, pues lo que primero hay que es precautelar el cumplimiento de la ley. No se puede ingresar en horas nocturnas, número Eso que 1. dijiste es fundamental. O sea que a partir de las 6 de la mañana habría... Por supuesto. Así mismo, deben de hacer estos allanamientos. Así mismo. Así se hace. Y si es lo que se lugar, estila en el mundo occidental. Probablemente con las teorías teocráticas del Islam puede entrar en cualquier lugar. Pero el mundo occidental, del cual Paraguay forma parte, ha recogido muchas de las instituciones y nosotros formamos parte, ¿verdad? Con nuestros defectos y virtudes, nosotros tenemos que hacer cumplir la Constitución y la ley. Y eso es muy importante. Y caiga quien caiga, de luego. ¿Y estos horarios tiene en cuenta también Maduro allá en su país?
Maduro, otro personaje. Ahí con Maduro no hay otra salida, Bruno. La acción militar. Directamente. No hay otra salida porque Maduro ya no es el representante del pueblo venezolano. ¿Viste la cantidad de gente ahí en la Plaza Mayor de Madrid, por ejemplo? ¿No viste eso? Sí, vi y la carta que leyó la hija del ahora ya presidente de Venezuela, que fue electo, digamos, de Edmundo González Urrutia. Bueno, querido Víctor Pavón, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Viene una figura estelar acá para nosotros, el gran economista Dionisio Borda. Así que vamos a conversar con él. Para mí es un alto honor. Y también estar contigo siempre, especialmente los lunes. Tenés que acercarte más también, no solamente los lunes. Cuando vos quieras, es cuestión de coordinar. Va a ser un honor acá. Estar aquí es para mí realmente una gran satisfacción, una gran alegría por el nivel de tu programa y sobre todas las cosas y paralelamente por el rico café que tenés. Y bueno, yo digo que yo me diría eso del lado contrario, o sea, a través de invitados como ustedes, este espacio humilde se deja notar. Muy simple. Gracias, Bruno. Ok, vamos con James Taylor, 2 minutos de las 10. Handyman, el tema, muy buen tema, seleccionado por Marcelo Fernández en esta mañana en BM Online.